Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo horario del curso Conocimiento de sí mismo. Me disculpan que estaba revisando algunas cuestiones de internet. Estamos un poquito distraídos. Hoy, como todos los miércoles, tenemos conferencia de fase A. Como vemos acá, ya vamos casi a mitad de temario por la conferencia número 24. Vamos a ver la conferencia La vida y el nivel del ser. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a este tema del día de hoy. Un tema bastante importante, vamos a ir reflexionando, pues cómo mientras no cambia nuestro nivel de ser, pues no hay forma de que cambie nuestra vida. Eso lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Muchas veces hay situaciones en la vida que nos parecen muy fuertes, que quisiéramos que no sucedieran y que no sabemos en realidad cómo hacer para cambiar. Pues algunas de estas cosas, algunos de estos temas, pues vamos a tocar, porque vamos a ver que si no se cambia, pues nuestro nivel de ser, pues no puede cambiar nuestra vida. Sin embargo, pues como siempre mencionamos, pues cada uno pues debe hacer esa reflexión íntima de aquello pues que nos sucede y pues tomar la decisión si queremos o no queremos cambiar. Bueno, vamos a recordarle a los compañeros que si quieren compartir el link de inicio a la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Y de esa manera pues llegamos a más personas con el en vivo. Si tienen alguna pregunta o si pues nos quieren dejar sus saludos o algún aporte sobre la conferencia, pues también lo pueden dejar en los comentarios, que en la medida que vamos desarrollando el tema, pues vamos leyendo sus comentarios y si hay preguntas, pues nos permiten ahondar en el tema con sus preguntas. Vamos a revisar si el audio está bien, si llegan los mensajes. Bueno, veo que sí, con un poquito de retraso, pero allí está. Entonces vamos a ir iniciando la conferencia del día de hoy, la vida y el nivel del ser. Entonces vamos a iniciar con el objetivo de esta conferencia, que como vemos acá es aprender a transformar la vida, que como les decía hay aspectos de nuestra vida que nos llegan a parecer como que muy fuertes, cuestiones que no quisiéramos que sucedan en nuestra vida. Sin embargo, pues no encontramos la forma de cambiarlas. Pues aquí vamos a ver este aspecto de los distintos niveles del ser, que cuando reflexionamos y comprendemos que pueden hacerse cambios radicales en nuestra vida, transformando esos niveles de ser, pues muchas veces allí encontramos la motivación para hacer esa reflexión interna y para generar esos cambios radicales en nuestra vida. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida, pues también. Entonces, para entrar ya en el tema, en este tema de la vida y el nivel del ser, vamos a iniciar hablando sobre esos aspectos de nuestra vida donde ignoramos el secreto precisamente de nuestras tragedias. Y es que suceden muchas cosas, o sea, nos suceden dramas, comedias, sufrimientos, algunos aspectos donde sentimos que somos muy felices en algún momento y de un momento a otro, pues entonces pasamos
a una situación de tristeza, a una situación de calamidad de un momento a otro y en realidad no conocemos o no sabemos por qué hay esos cambios, o sea, qué es lo que hace que en nuestra vida pues se sucedan esos cambios tan fuertes, tan repentinos y que nos llevan de una situación aparentemente de alegría a una situación de tristeza, de una situación de tristeza a una situación de repente de que conocemos a alguien, el amor de nuestra vida, entonces es una situación que para nuestro ego pues nos parece espectacular y de un momento a otro entonces hay una situación de adulterio, cambia completamente la situación, ahora resulta que es una situación muy triste, muy dolorosa y no comprendemos qué es lo que pasa. Y es eso, o sea, ignoramos en realidad qué es lo que hay detrás de cada una de nuestras tragedias. Y es que continuamos siendo infelices y miserables, o sea, y allí vamos a ver pues cómo incluso tenemos muchísima debilidad, no comprendemos cómo es nuestra misma psicología quien nos pone en cada una de esas situaciones. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener muchísimo dinero y decir, no, pues es que yo soy completamente feliz, no, a mí no me hablen de Dios, o sea, yo casi que soy Dios. A mí no me hablen de situaciones imposibles porque yo soy quien todo lo puede. Pero es que hasta una persona con muchísimo dinero se cae un avión y queda en medio del desierto. ¿Y dónde está el estado de felicidad? ¿Dónde está ese estado de supuesto control total sobre todo? Entonces allí vemos cómo en realidad nadie tiene completamente todo controlado, nadie tiene cómo liberarse de las situaciones de sufrimiento, de dolor o de padecimiento que nos corresponden a cada quien. Porque recordemos que tenemos un diseño electropsíquico. Allí está anotado todo lo que va a pasar en nuestra vida, esas circunstancias fuertes o dolorosas, tristes o agradables, todo eso está allí en nuestro diseño electropsíquico. Y muchas veces las personas dicen, no, es que yo porque trabajo y hago y resuelvo y busco, y resulta que cuando la persona se da cuenta, lo que se le ha pasado es la vida, porque sí trabajaba, sí salía de vacaciones y sí, pero en medio de ese trajín, eso es felicidad en realidad. O sea, eso es hacia donde vamos, eso es lo que vinimos a hacer a la manifestación. Entonces, eso es lo que, o sea, a la reflexión que nos lleva esta conferencia. Porque en realidad, como les decía, no tenemos el control de las situaciones, no tenemos el control de esa circunstancia que nos corresponde vivir. Bien le da un dolor de muela a una persona con dinero o una persona sin dinero. Una persona que tenga todo el dinero del mundo le da un dolor de muelas de madrugada y ni el especialista más extraordinario le va a contestar el teléfono. Entonces allí es donde muchas veces pues tenemos que reconocer la debilidad que tenemos y el que no tenemos el control sobre todo este tipo de situaciones. Entonces es importante también reflexionar. Bueno, por acá nos saluda el compañero de Aguascalientes, Conocimiento de sí mismo. Bueno, bienvenido el compañero del conocimiento. Entonces, allí vemos que siempre tenemos es un estado de insatisfacción continuo, porque una persona por mucho que tenga dinero siempre está queriendo más. Y si tiene poco, pues entonces está envidiando al que tiene o está sintiéndose miserable en medio de esa situación. O incluso podemos llegar a ver personas que no tienen absolutamente nada y llegan a alcanzar hasta un estado de felicidad mejor o mayor que una persona que tiene muchísimo dinero. Entonces muchas veces no es el dinero, o sea, muchas veces no es la situación en la que estamos, sino el aspecto psicológico con el que nos enfrentamos a cada situación ante la vida. El compañero Marlon, bienvenido Marlon, sí, siempre se me olvida su nombre, no sé por qué. Bueno, entonces acá cuando vemos este aspecto, que es importante también reflexionarlo, que la masa es la suma de los individuos, es porque
En muchas circunstancias, ya va, discúlpenme un momentito porque estoy viendo. Sí, bueno, pienso que me falta alguna lámina, pero bueno, ya veremos dónde está la lámina. Eh, en muchas oportunidades sentimos como que pudieran haber cambios, ¿verdad? Pero mientras uno no comprenda de que la masa es la suma de los individuos, o sea, un pueblo, una sociedad, una urbanización, por decir, o sea, zonas específicas, son la suma de las personas que viven allí. O sea, si la psicología de, por ejemplo, de acá donde yo vivo, si la psicología de mi entorno somos iracundos, si somos perezosos, si somos malos vecinos, si hablamos los unos de los otros, si somos borrachos, si somos brujos, entonces esa psicología de la masa es lo que hace que pueda generarse esa vibra, o sea, ese nivel de ser de las personas que están en ese lugar. Y mientras no haya, digamos, una lucecita que empiece a sembrarse en uno y en el otro y en el otro, donde se genere un cambio, de cada una de las personas que hacen esa masa de esa comunidad, pues no se va a ver un cambio. Entonces, en todo caso, una persona cuando cambia únicamente la persona, pues está haciendo esa lucecita en medio de toda esa pesadez del entorno. Pero si uno comprende la importancia de que lleguemos a otras personas, personas de nuestro entorno, personas de nuestro pueblo, de nuestra urbanización, de nuestro país, de nuestro estado, y de allí ir llegando cada vez a más personas, pues allí es donde vamos a ir viendo ese cambio integral en las masas. Pero mientras no se comprenda eso, o sea, es una lucecita aquí, una lucecita allá, una lucecita allá, pero un cambio en la comunidad, pues no lo hay si no se genera un cambio en varias personas. De hecho, eso lo escuchaba en alguna oportunidad en algo sobre física cuántica, que mencionaban el hecho de que si tal cantidad de personas asumía una actitud positiva en una comunidad, pues eso hacía que la situación de esa comunidad cambiara. Y eso no es, o sea, eso no es solamente el reflexionar como que si, ay, vamos a repetir algo positivo. No, no es repetirlo. Es que si generamos un cambio radical, sí se genera un cambio en todo el entorno. Entonces vamos a entrar ya en contexto de lo que es un nivel de ser. Aquí como vemos una escalera. El nivel del ser es una escalera maravillosa donde recordemos que cuando hablamos de las dimensiones, hablábamos de que cada dimensión es un nivel de conciencia. Y hay tantos niveles de conciencia como chispas en el universo porque cada ser tiene un nivel de conciencia específico. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo tengo un nivel de ser en función de mi ego, eh, tal nivel en la ira, tal nivel en la lujuria, tal nivel en el chisme, en los celos, en la codicia, en cada aspecto de mi psicología, de la alegría, de lo buena gente, allí en ese nivel que tengo cada uno de esos egos, eso me posiciona en digamos, en un nivel de esa escalerita. Pero resulta que cuando no comprendemos que mientras no se genere un cambio, seguimos es en un mismo nivel, o sea, la ira la sigo teniendo al mismo nivel, la lujuria la sigo teniendo al mismo nivel, pues vamos a seguir entonces es en una forma lineal. Porque como vemos acá, ese nivel de ser es un nivel moral, lo que internamente somos. O sea, no es lo que yo quiera aparentar, sino lo que internamente sea.
Entonces, si soy espléndida o soy mezquina, si soy generosa o soy tacaña, si soy violenta o soy apacible, si soy casta o lujuriosa, pero internamente. O sea, no lo que yo quiera mostrarle a las personas, sino lo que verdaderamente internamente tenga. Entonces, eso es mi nivel de ser y el de cada uno de nosotros. Ese nivel de ser que tenemos funciona como un imán, porque resulta que está la ley de correspondencia, de esas 48 leyes que rigen este universo, pues están esa ley de correspondencia que de acuerdo a mi psicología, pues yo voy a traer. Entonces, las diferentes personas que me rodean, las circunstancias agradables o desagradables de la vida van a estar manifestándose en función de eso que está en mi psicología y que es mi propio y actual nivel de ser. Entonces recordemos que esa es esa película que traemos por diseño electropsíquico que vamos a ir atrayendo tal cual como corresponde. A tal edad voy a traer a una persona que va a pelear conmigo, a tal edad voy a traer a esta persona que va a ser mi pareja, a tal edad voy a atraer a este estafador que me va a estafar en este negocio. Cada situación que me corresponde vivir, porque allí lo voy a ir atrayendo por correspondencia de acuerdo a esa psicología que traigo en mi diseño electropsíquico y que vengo trayendo de una existencia a otra. Entonces, allí vamos a ver o a preguntarnos qué es lo que atrae mi nivel de ser, pues podemos preguntarnos qué he atraído en esta existencia. Ah, resulta que he atraído gente muy mentirosa. Entonces ese es parte de mi nivel de ser. He atraído personas adúlteras. Pues entonces en eso vibra mi nivel de ser. He atraído personas muy ingratas, muy injustas, que me han maltratado, que personas que odian. Pues ese es mi nivel de ser porque no comprendemos muchas veces que todo eso que atraemos es porque está vivo en nuestra psicología. Entonces, allí es donde vamos a reflexionar sobre esa escalera maravillosa que es el nivel del ser, que como veíamos en láminas anteriores, pues es como una escalera. Esa escalera viene a mostrar nuestra propia columna vertebral. Esa columna vertebral donde vamos a trabajar para condensar la energía liberada con la muerte psicológica, cada vez que vamos eliminando un defecto psicológico y condensamos a través de la práctica del suprasexo esa chispa liberada, allí es donde tenemos esa oportunidad de subir un escaloncito en esa escalera maravillosa del nivel del ser. ¿Y qué pasa? Acá vemos, de hecho, pues está muy claro en la imagen, está una línea que es totalmente horizontal. Esa es la línea de la vida, o sea, esa que traemos mecánica con ese rollo de película que se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque resulta que recordemos, esta es una escuela, la existencia es una escuela, este planeta existe porque es una escuela precisamente para que se desarrollen cristos o maestros, y mientras la persona pues esté en esa línea horizontal haciendo tal cual lo que está pautado por recurrencia, pues sencillamente está en esa línea horizontal que lo que hace es vegetar. O sea, mientras la persona no comprende que todo eso que está haciendo, no es que yo hice este negocio y por eso es que me está yendo buenísimo, eso es parte de esa línea horizontal. No es que si no me hubiese casado con fulanito o no me hubiese comprado una casa en tal parte. Eso es parte de la línea horizontal. O sea, la única forma que tenemos para trascender esa línea horizontal es a través de la práctica de los tres factores. O sea, cuando nos llega el conocimiento, porque podemos trascender. Pero mientras no tengamos las herramientas y no estemos dispuestos, o las tengamos y no estemos dispuestos a practicarlas, pues sencillamente seguimos en esa línea horizontal con cada cosita que está pautada, haciendo lo mismo existencia tras existencia, donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, como vemos acá. Va pasando y volvemos nuevamente a morir, volvemos nuevamente a retornar, vuelve a repetirse la historia, volvemos a cometer los mismos errores y allí estamos, simplemente vegetando.
Entonces es distinto cuando comprendemos que hay una forma de trascender esa línea horizontal que está acá, donde vemos aquí en el punto donde convergen esa línea horizontal y la línea vertical. Allí es donde se da ese punto crítico donde podemos hacer el cambio. Porque resulta que allí ese punto crítico es el instante, el aquí, el ahora. O sea, cuando estoy en el momento exacto y reflexionando en cada situación que se presenta en mi diario vivir. Cuando yo estoy reflexionando y estoy observando lo que se mueve en mi psicología, cuando yo estoy en ese instante buscando comprender qué es lo que se da, por ejemplo, alguien me habla mal, ¿qué causa eso en mí? Ah, pues por allí me generó una molestia y ya eso empieza a mover mi emoción en desagrado, ya mi mente empieza a decir muchas cosas y no nos estamos autoobservando. Si uno se autoobserva, se da cuenta, o sea, qué sensación maluca me dio. No, Madre Divina, elimíname ese yo. Estamos viendo cómo la emoción se está queriendo identificar con un desagrado. No, pues, ¿por qué mi emoción se va a identificar? ¿Por qué no puede estar equilibrada? No, Madre Divina, elimíname ese yo y mantengo mi emoción equilibrada. Entonces empieza esa mente a darnos justificaciones, a traernos recuerdos, proyecciones para que nos identifiquemos con la situación. ¿Y por qué tenemos que tener esa mente allí loca diciendo de todo que sí o que no? Dígale esto, dígale aquello, mire, la ofendió, no sea tonta, contéstele de esta forma. ¿Qué pasa con esa mente? A cada pensamiento observado, pues le pido muerte y mantengo nuevamente el equilibrio de mi mente. Ese punto crítico es el que debemos siempre estar observando porque es el que nos permite hacer la reflexión y no permitir que siga eso que está pautado. Porque ¿qué estaba pautado en esa línea? Ah, pues que me ofendieron, que me sentí mal, que se generó ese pensamiento que justifica el que yo grite, el que yo ofenda, el que yo maltrate y se sigue dando lo que está allí anotadito en esa línea de la vida. Pero cuando yo digo, no, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué se me estoy identificando? ¿Por qué mi emoción se está alterando? ¿Por qué mi verbo ya quiere ofender? ¿Por qué ya me quiero mover a maltratar a una persona? ¿Por qué la estoy viendo de esta manera o la estoy queriendo ver de esta manera? De repente con desprecio. Pues eso es lo que tenemos que estar observando y ese punto crítico que es el instante, el aquí y el ahora, es el que nos permite darnos cuenta de eso y practicar la muerte psicológica y ascender en un nivel de ser. O sea, ese grito que quería decir y no lo hice, Madre Divina, elimíname ese yo, un nivelcito de ser. Que el pensamiento me dijo, no, es que esa persona es esto y es aquello, y eliminé esto y aquello, pues allí voy en esos pequeñitos niveles de ser, en esos niveles infinitesimales, pero voy escalando esos pequeñitos niveles de ser en esa situación que se presentó en el aquí, en el ahora, porque estoy en autoobservación. Entonces, acá tenemos otra forma de verlo mejor y aquí pues vemos cómo practicar los tres factores de la revolución de la conciencia es lo que nos permite escalar en esos niveles de ser. O sea, llegar a trascender esa línea horizontal, esa línea de la vida. O sea, que todo se vuelva a repetir tal cual como está pautado. No, o sea, vamos a tomar esa decisión de ya no quiero seguir vegetando, ya no quiero seguir repitiendo lo mismo. Por eso es que tantas veces hay situaciones que decimos, ay, es que me parece que ya yo esto lo había vivido. Hay situaciones en que decimos, es que yo a esta persona como que ya la conozco. Es que no es que la conocemos, es que la hemos visto miles de veces, porque siempre ha sido la misma persona, o somos víctimas o somos victimarios, pero siempre estamos interactuando con las mismas personas, cometiendo los mismos errores. Entonces, con los tres factores es que podemos trascender. Allí vemos, y como muchas veces pues hemos hecho hincapié, la base para este trabajo de trascender esa línea de la vida, la base siempre va a ser, como vemos acá en la imagen, en la parte horizontal, es la muerte psicológica. Ese factor de la muerte psicológica donde estamos activando, aquí la parte amarillita, que es ese 3% de conciencia libre inatrapable que tenemos, activamos nuestro ser, que es ese 3%,
que observe ese 97% que es todo nuestro ego y empiece a eliminarlo. Al estar practicando la muerte psicológica y eliminando, allí liberamos esas chispitas de conciencia, y allí se presenta ese segundo factor que es el nacimiento espiritual, porque al practicar la muerte psicológica es que generamos la materia prima para la práctica del suprasexo. Entonces, cuando vamos a la práctica del suprasexo, como vemos acá, pues empieza a subir toda esa energía a través de nuestra columna vertebral, se decanta a través de la mantralización que se hace en la práctica de suprasexo, esa energía se va condensando vértebra por vértebra porque va ascendiendo en cada uno, o sea, pasando por cada uno de esos centros energéticos en nuestra columna y vamos condensando vértebra por vértebra a medida que vamos practicando muerte psicológica y nacimiento espiritual. Allí vamos condensando esa energía para la creación de nuestros cuerpos internos. Y el no menos importante, el tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad, ese es el que le da el impulso a nuestra obra. O sea, esa fuerza que se necesita para hacer el trabajo interior, esa fuerza de voluntad que recordemos cuando iniciamos este trabajo, y uno de los defectos psicológicos más grandes, más antiguos y más pesados que tenemos es la pereza, pues ese factor, ese tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad, nos ayuda a trascender esos aspectos de la pereza que nos estancan muchísimo en el trabajo. O sea, cada vez que necesitamos alguito de fuerza, cada vez que nos sentimos que tenemos algún momento donde sentimos es que no estoy avanzando, es que no logro la comprensión de este defecto, es que no logro purificar completamente mi práctica de suprasexo, ese impulso que necesitamos siempre nos los va a dar el sacrificio por la humanidad. O sea, ese amor desinteresado de entregar lo que vamos comprendiendo, lo que vamos recibiendo del conocimiento, o sea, esas pocas comprensiones que cada uno vaya teniendo y que va compartiendo con todos los compañeros o con todos nuestros hermanos de la humanidad en función de que otros también puedan hacer su trabajo interior, pues de esa manera se genera ese impulso en nuestra obra para hacer ese ascenso en esa escalera maravillosa. Entonces, de aquí es de donde vemos la importancia de que el conocimiento llegue a muchísimas personas, porque recordemos, como veíamos al principio de la conferencia, que decíamos, las comunidades son la suma de la masa y no hay forma de que se genere un cambio mientras no haya esa reflexión de que ese cambio debe surgir en varios de nosotros, se vaya extendiendo de manera que generemos una fuerza en común y en función de que pues toda esa línea de la vida de cada uno de nosotros pues vaya en la que se vaya generando ese cambio. Recordemos que no solamente nosotros tenemos una línea de la vida, sino que incluso hasta nuestro propio planeta, que también es un ser vivo, pues también está sujeto a esas leyes, también tiene karmas, también tiene recurrencias, que en la medida en que su población pues baja la pesadez de su psicología, también influimos en esa carga que tiene pues todo nuestro planeta. Entonces, allí tenemos que ver pues cómo debe desarrollarse en nosotros esa rebeldía psicológica, porque en realidad pues la única forma de transformar nuestra vida es cambiando nuestro nivel de ser. O sea, si nosotros, como les decía al principio, si uno dice, no, es que me pasan estas cosas, me pasan estas otras, no quiero que esto me siga pasando, pues la forma de cambiar es volviéndonos unos rebeldes, comprendiendo que solamente haciendo ese esfuerzo por cambiar nuestros niveles de ser es que vamos a generar esos cambios en nuestra vida. Y cómo pudiéramos saber pues cuál es nuestro nivel de ser, eso allí es importante que comprendamos que nuestro nivel de ser está en función de lo que vemos en nuestro entorno
y que decimos, bueno, esto me agrada o esto me desagrada. Ah, ¿cómo son las personas de nuestro entorno? Ah, pues yo resulta que con las personas que más me reúno, está fulanita que es una persona muy agradable, muy simpática, allí está algo. Ah, pero tengo otra que ella es muy envidiosa. Tengo otra compañera que ella es muy lujuriosa. Ah, tengo un amigo que es un borracho, ese muérgano. Y allí voy viendo, pues, cuáles son esas personas de mi entorno, cuáles son las características psicológicas de las personas de mi entorno, y eso me va a ir mostrando cómo es mi psicología. Y en la medida en que más me muerde eso por dentro, o sea, que es que no soporto a fulanito porque es ese borracho tanto que le digo que no beba de esa forma. Ese yo está dentro de mí si eso causa algo dentro de mí. Porque muchas veces decimos es que, pero es que yo no tomo, o sea, ¿cómo voy a tener un yo borracho? Pero resulta que recordemos que los defectos psicológicos siempre tienen un macho hembra, o sea, está el que bebe directamente y está el que no bebe y critica al que bebe. Entonces es ver los dos aspectos, el que le agrada y el que le desagrada, y eliminar ambos aspectos del yo, porque cuando llegamos a ese punto, pues ya comprendemos al defecto psicológico, ya comprendemos cómo manipula en su parte activa, cómo manipula en su parte pasiva, y ya lejos de criticar, pues lo que hacemos es que comprendemos a la persona que está ante ese defecto psicológico. Entonces, también observar el apego que le tenemos a nuestros defectos psicológicos, porque muchas veces, sabiendo que tenemos el defecto psicológico, no queremos cambiar. Debemos reflexionar también en esos apegos que le tenemos a ese actual nivel de ser que tenemos, para entonces generar ese cambio. Y ese cambio se va a generar justamente en el instante, cuando nos decidimos a no criticar. Entonces, pues observar eso, comprender que solamente debemos reflexionar sobre esa identificación que tenemos durante, o sea, ante cualquier situación de la vida, que alguien nos critica o que alguien nos trata mal o que la pareja está viendo a otra persona o que eh, quiero hacer un cambio en mí, siento que no lo logro. Cualquier situación que se presenta, que no hay con qué pagarle el alquiler de la casa, que se me murió la mascota, cualquier situación o incluso hasta las más sutiles de la vida, o sea, de nuestro diario vivir, siempre hay una situación donde debemos reflexionar, no identificarnos y comprender que todos los problemas pasan. O sea, todo en nuestra vida es pasajero. O sea, todo lo que vemos acá en la existencia, o sea, para donde volteemos, nada de lo que vemos va, o sea, es real. Todo lo que vemos alrededor nuestro es perecedero y todo va a pasar. O sea, una situación por muy grave que sea, igualito, ya mañana, pasado, dentro de un mes, pues ya no existe. Entonces, ¿para qué identificarnos? Entonces, comprender que allí, en ese punto donde se da el gimnasio psicológico y donde muchas veces es nuestra misma psicología lo que hace de aquello algo extraordinariamente grande, pues cuando empezamos a pedir muerte a todos esos aspectos nos damos cuenta que en realidad no es tan grave la situación, no es tan fuerte aquello que hay que solucionar, y pues si hay algo que solucionar, pues sencillamente centrarnos en qué es lo que hay que hacer y buscar maneras de hacerlo. Entonces tenemos que estar pues pendientes de transformar esas reacciones mecánicas, de hacer esa confrontación lógica, esa autorreflexión íntima, porque esa... Ah, es que estoy viendo que se me movieron las láminas. Esta no estaba aquí. Es esta la que venía. Bueno, me disculpan. Entonces, hacer esa confrontación lógica, esa autorreflexión íntima en nosotros, donde podamos
en ese punto donde estamos ante cualquier situación de nuestra vida, cualquier situación que nos quiere identificar, cualquier situación que está moviendo, como les decía, cualquiera de nuestros centros energéticos que está activando mi sexo, que está moviendo mi emoción o que está moviendo esos aspectos en mi mente o que quiere mover mi centro motor, siempre debemos hacer esa autorreflexión, o sea, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué tengo estos pensamientos llenos de tantas cosas? ¿Por qué me estoy queriendo comportar de esta manera? Esa autorreflexión debemos hacerla. Porque pues no comprendemos que cada situación que sucede en nuestra vida, de hecho, pues como vemos acá en la lámina, antes de quejarnos de cada cosa que experimentemos en nuestro mundo, recordar que vienen precisamente para que no las quitemos, para que las transmutemos y debemos tener cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales nos queremos limpiar. O sea, esas cosas que no quiero en mi vida justamente están allí para que las podamos transformar. Y debemos es agradecer ese gimnasio psicológico que cuando ya aprendemos a ir reflexionando, a hacer esa confrontación lógica, cuando ya sabiéndonos que tenemos la muerte psicológica, pues entonces ya decimos, pues aquí está, este es el gimnasio. Vamos a aprovecharlo y vamos a rescatar la conciencia de toda esta situación en lugar de dejarla pasar, porque muchas veces también lo que hacemos es reprimir los defectos. No, no vamos a reprimir. Vamos sencillamente allí en la situación en la que estamos, en ese aquí y ahora que veíamos, en ese punto crítico, allí tomar la decisión de observarnos y empezar a rescatar nuestra conciencia. Cada vez que decimos, Madre Divina, elimíname este defecto, allí en lugar de identificarnos con el defecto y seguir en esa línea de la vida, hacemos ese pasito hacia arriba en esa escalera maravillosa de los niveles del ser. Bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar a ver si hay preguntas. Veía que por acá nos saludaba el compañero Perfecto. Entonces, bueno, un saludito para el compañero Perfecto que nos saluda desde los valles del Tuy. Entonces, para esas situaciones donde nos hemos preguntado muchísimas veces qué es lo que vinimos a hacer la existencia, por qué vivo, por qué existo, y resulta que muchas veces decimos, no, es que yo sé a qué vine a la vida, yo vine a triunfar, vine a esto, vine a aquello, vine a lo otro, pero no sabemos que no sabemos porque en realidad esa línea que traemos de la vida nos va a mantener allí en esa horizontal con cada cosita que tenemos anotada. Mientras no hagamos ese esfuerzo en el instante, en el aquí, en el ahora, pues no va a haber ningún cambio que podamos alcanzar. Entonces, bueno, por acá veo que no hay preguntas, vamos a revisar por acá y si no, pues ya estaríamos dejando la conferencia hasta acá. Por acá vemos que Edith nos saludaba, bueno, un saludito para Edith y nos dice entonces todo en el exterior es un gimnasio psicológico. Pues sí, Edith, definitivamente. Todo en el exterior, sea bueno o sea malo, siempre es un gimnasio psicológico. Siempre en ese instante estar observando todo lo que está buscando desequilibrar mis centros, sea en la emoción, hacia el agrado o hacia el desagrado, está queriendo identificarnos y es un defecto psicológico. Si está queriendo identificarnos a través de la mente con las justificaciones, allí está un defecto psicológico. Si me quiere mover de tal forma, ¿por qué me quiere mover de tal forma? A despreciar a alguien o a maltratar a alguien o a utilizar mi energía de mi centro motor en actividades que no son hacia el ser, o sea, en puros movimientos insustanciales que no conducen a ninguna parte. Y eso no es que, no, entonces me voy a quedar estático en mi casa y no voy a hacer nada. No, o sea, las cosas que tenemos que hacer, sí, hacerlas, pero en autoobservación. Porque muchas veces estamos no quiero, vino esta persona a conversarme sobre aquella otra y allí me siento a conversar sobre esa persona, pura palabrería insustancial que no nos conduce a ninguna parte. No, que me dijeron de un trabajo mejor y voy a ganar mucho mejor, pero voy a trabajar 12 horas.
toda esa energía que yo voy a poner en un trabajo de 12 horas para producir dinero, solamente por conseguir dinero, y mi trabajo interior, que es lo que vine a hacer a la manifestación, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces, eso es lo que no observamos, de que incluso pues lo decía el Maestro Jesús, cuando uno se enfoca en la obra, lo demás viene por añadidura. Entonces, no necesitamos en realidad un trabajo de 12, 15 horas, ¿no? Para sustentar lo que normalmente necesitamos, o sea, lo de la vida diaria, sino que, o sea, esas necesidades básicas, porque sí, necesariamente pues debemos trabajar, pero no necesitamos trabajar tantas horas porque estamos malgastando nuestra energía y no estamos sacando adelante el trabajo interior. Entonces, bueno, vamos a dejar entonces la conferencia hasta acá, agradeciéndole a los compañeros que participaron y pues como siempre deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.